Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín González. Les voy a hablar vamos a hacer una actualización de terapéutica en diabetes, o sea, una clase complementaria a la clase del doctor Martín Rodríguez de fármacos en diabetes. Vamos a hablar básicamente de dos grupos de drogas, que son los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1. Son los dos grupos de drogas que por ahí han cambiado un poco la perspectiva de la terapéutica en diabetes. Vamos a plantear la problemática de la enfermedad cardiovascular en diabetes, o sea, por qué tenemos que hablar de enfermedad cardiovascular en diabetes. Eh, a partir de esto vamos a hablar de estudios de seguridad cardiovascular de los antidiabéticos, les voy a contar un poco la historia, y cuáles son los resultados de los estudios de seguridad cardiovascular, o sea, los CDOT, con GLP-1 agonistas y con SGLT2 inhibidores. Y finalmente vamos a revisar cuál ha sido el impacto del resultado de los estudios de seguridad cardiovascular en las guías terapéuticas. Empezando con el repaso, bueno, si tuviéramos que poner una sola pantalla, una sola hoja, ¿qué son los agonistas GLP-1? Son fármacos antidiabéticos que se inyectan, por vía inyectable, subcutánea, tienen un poder de descenso de glicosilada de 1 a 1,5%, o sea, son bastante efectivos. Son fármacos, el grupo de fármacos está constituido por lexinatide, liraglutide, el lexinatide LAR, que es un lexinatide de larga duración, lexisenatide, albiglutide, dulaglutide y semaglutide. Básicamente lo que tenemos que recordar son tres: liraglutide y dulaglutide, que están disponibles en Argentina, y el semaglutide, que va a estar disponible dentro de no mucho tiempo. Son drogas que producen varios efectos extraglucémicos, producen disminución de tensión arterial, producen disminución de peso, disminución de la mortalidad cardiovascular, por lo menos en algunos de los estudios que les voy a mostrar, disminuyen complicaciones de nefropatía y microangiopáticas, salvo datos de un estudio donde se vio un aumento de la retinopatía con el uso de semaglutide, pero fue solamente en un estudio, después en otros estudios con semaglutide no se ha visto el mismo fenómeno. Son drogas que tienen efecto beneficioso en reducción de la enfermedad hepática por depósito de grasa, la esteatosis hepática. Como efectos secundarios, el más frecuente por lejos son los efectos adversos digestivos, dispepsia, intolerancia digestiva, generalmente son la causa de que tengamos que interrumpir estos fármacos. Muchos de ellos tienen un origen de un animal, de un lagarto, y producen formación de anticuerpos. Han habido reportes de pancreatitis, cáncer de páncreas, carcinoma medular de tiroides, pero actualmente estas tres situaciones son de muy poca, no han sido vistas en la práctica, o sea, no tienen tanta importancia como se reportó en algún momento en estudios clínicos. O sea, efectos secundarios principalmente van a ser los digestivos. ¿Cómo funcionan? Las incretinas, que son las principales incretinas son el GLP-1 y el GIP, son hormonas que se secretan en respuesta a la presencia de comida en el intestino hacia la circulación. O sea, yo como, la presencia de alimento en el intestino estimula la producción de incretinas, que eran el GIP y el GLP-1, las cuales tienen múltiples efectos. A nivel pancreático sería lo que más por ahí nos interesaba inicialmente: aumenta la secreción de insulina, disminuye la producción de glucagón, que era la hormona que antagoniza la acción de insulina. Este aumento de secreción de insulina es glucosa dependiente, o sea que cuando los niveles de glucosa son más bajos se inhibe ese efecto, entonces tiene poca poder de producir hipoglucemia, lo cual es una cosa absolutamente beneficiosa. Y en modelos animales se ha visto se ha visto proliferación de las células beta en cultivos y disminución de la apoptosis de células beta, que es uno de los mecanismos que está, digamos, relacionado al desarrollo de diabetes tipo 2. En el hígado hay disminución de la producción hepática de glucosa y tenía un efecto, digamos, digamos, de disminución de la grasa hepática. A nivel del sistema nervioso central hay modelos digamos, de ACV donde se ve protección contra isquemia, pero básicamente lo que es muy relevante es la disminución del apetito. A nivel de músculo y tejido adiposo aumenta la sensibilidad a la insulina, y a nivel cardíaco mejora todo lo que es función endotelial, o sea que aumenta la producción de óxido nítrico, aumenta el flujo sanguíneo en modelos de isquemia miocárdica,
disminuye, achica el área de infarto, favorece fenómenos de preacondicionamiento isquémico y de recuperación posisquémica, o sea que tendría un efecto protector cardíaco a nivel con modelos distintos. Lo que vemos acá es en gris arriba qué pasa con la glucemia de un paciente luego de una ingesta, por ejemplo el desayuno, donde se ve cómo el paciente con diabetes viene con niveles más elevados y ante la ingesta produce un nivel exageradamente alto en el postprandial. ¿Sí? Después del almuerzo pasa lo mismo, después de un refrigerio va a pasar lo mismo. En el negro es el sujeto sano, ¿sí? Ustedes ven cómo tiene una excursión postprandial, vuelve a la normalidad, vuelve a comer, vuelve a tener una excursión postprandial. En cambio, en el diabético tipo 2 lo que tenemos que hacer es aportarle GLP-1 exógeno. ¿Sí? Cuando le aportamos GLP-1 exógeno vemos como el comportamiento de la glucemia pasa a ser muy similar al de una persona sin diabetes. El segundo grupo del que vamos a hablar son los inhibidores de SGLT2, que son fármacos orales que tienen un poder de una potencia menor que los GLP-1 agonistas, 0,6 a 0,9 reducción de la glicosilada, también sin riesgo de hipoglucemia, con muy bajo riesgo. Los fármacos de este grupo son la empaglifosina, la dapaglifosina, la canaglifosina y viene dentro de poco la ertuglifosina, que todavía no está, pero va a estar dentro de poco tiempo. Ahí están las dosis. La empaglifosina la podemos usar con un clearance de 30 para arriba, la DAPA con un clearance de 60 para arriba y la canaglifosina de 45 para arriba. Efectos hiperglucémicos, como vamos a ver, disminuyen la tensión arterial, producen una pérdida de peso, disminuye la progresión de nefropatía, eso es un factor muy importante, disminuirán la proteinuria, la albuminuria en personas con diabetes, disminuye la mortalidad cardiovascular, produce un aumento de hematocrito de 2 a 3 puntos. Efectos secundarios, si tenemos glucosuria, lo que suele producirse son aumento de los episodios de micosis genitales, más en mujeres que en hombres. Está descrito el desarrollo de cetoacidosis y solo con la canaglifosina en un estudio se vio aumento del riesgo de amputaciones distales de dedos del pie principalmente. ¿Cómo funcionan estas drogas? Si nosotros recordamos de fisiología, la nefrona se filtra, la glucosa filtra libremente, pero el resultado, digamos, a nivel de orina es que en condiciones normales no hay glucosa en orina. ¿Por qué? Porque tenemos en túbulo contorneado proximal unos transportadores que se llaman SGLT1 y SGLT2. El SGLT2 es el responsable de la reabsorción de más del 90% de la glucosa y el SGLT1 del 10% restante. Entonces la acción de estos dos hace que la glucosa en orina sea baja. ¿Qué pasa si yo bloqueo el SGLT2? La glucosa que filtra, ¿sí? No se reabsorbe en su mayoría, sino que va derecho a la glucosa. O sea, una pequeña parte la reabsorbe el SGLT1, pero la mayoría va a aparecer en orina. Entonces, al inhibir los SGLT2, lo que logro es mayor llegada de glucosa a la orina y esa glucosa también se acompaña de sodio porque hay menor reabsorción, los receptores son de sodio-glucosa, así que se pierde sodio y se pierde orina. ¿Cuánto? Y más o menos unos 70-80 gramos de glucosa, lo cual viene acompañado de sodio, posiblemente podría ser uno de los mecanismos propuestos de pérdida de peso, o sea que sería como un diurético, y por el otro lado hay pérdida de calorías, y esas pérdidas de calorías se traducen en alguna pérdida de algunos kilos de peso, 2 a 3 kilos, no mucho, pero hay una tendencia clara a la pérdida. Ahora vamos a dejar planteada cuál es la problemática de la enfermedad cardiovascular en diabetes. La población diabética con la población general vamos a ver que tienen un 53% más de angina inestable, 54% más riesgo de infarto de miocardio, 56% más riesgo de insuficiencia cardíaca, 72% más riesgo de ACV y un aumento del riesgo de 43% de muerte coronaria. ¿Cuáles son los antecedentes? O sea, ¿de dónde surgen los estudios de seguridad cardiovascular de los antidiabéticos? Bueno, en el año 2007 aparece esta publicación de un investigador que se llama Steven Nissen, que mostró que el uso de rosiglitazona, que era una droga que se utilizaba mucho en el tratamiento de diabetes tipo 2 en ese momento, aumentaba el riesgo de infarto de miocardio o muerte cardiovascular en un 43% de manera significativa. O sea, imaginémonos que una enfermedad como la diabetes, que aumenta el riesgo cardiovascular,
A ese paciente le vamos a dar una droga que aumenta el 43% del riesgo cardiovascular, con lo cual, a partir en el año 2008 dijo, bueno, para evitar estos problemas, cualquier nueva terapia para el tratamiento de la diabetes tipo 2 va a tener que hacer un trabajo de seguridad cardiovascular para demostrar que no aumenta de manera inaceptable el riesgo cardiovascular. O sea que la droga que le voy a dar a mi paciente que ya tiene el riesgo cardiovascular aumentado no le va a aumentar aún más el riesgo cardiovascular. Así surgen los estudios de seguridad cardiovascular que la FDA que dijo, bueno, me tienen que mostrar que no aumenta el MACE. El MACE que son eventos cardiovasculares mayores, que son el ACV no fatal, la muerte cardiovascular o el infarto no fatal. Entonces, la FDA propone que por lo menos la droga tiene que no aumentar el MACE. Si lo reduce, mejor. Estos 3 puntos tienen que estar obligatoriamente, o sea, el ACV no fatal, muerte cardiovascular y el infarto no fatal, y eventualmente se pueden incluir otros componentes. Se llama MACE Plus, por ejemplo, internación por angina inestable, procedimientos de revascularización de urgencia, insuficiencia cardíaca, o sea que yo podría este MACE agregarle alguna cosa más. Bien, fue así que al día de hoy, al año 2020, tenemos un montón de estudios de seguridad cardiovascular, algunos están todavía en marcha, muchos de ellos ya tenemos resultados y estos estudios obviamente han impactado en, ¿sí? Tenemos algunos estudios de seguridad cardiovascular con GLP-1 agonistas, o sea, pensemos que todos estos estudios están hechos para demostrar que la droga no aumenta los eventos cardiovasculares. Muy bien, los estudios de seguridad cardiovascular son estos. Cada estudio se comparó con placebo, la mayoría de ellos tomaron población, digamos, con con diabetes tipo 2 y eventos cardiovasculares previos, o sea que buscaban más documentar, digamos, prevención secundaria. En cambio, vamos a ver que uno de los estudios tuvo la particularidad que incluyó mucha población sin eventos cardiovasculares, o sea, para prevención primaria. Como dije, todos con diabetes tipo 1. El ICSA fue un estudio que fue el primer estudio del año 2015 con una droga que se llama lixisenatide, que está por venir a la Argentina, que demostró neutralidad, si podemos ver en la primera barra de arriba, o sea, toca la línea de equidad, o sea, es neutro para el logro del MACE de 4 puntos en este caso, porque era muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal e internación por angina inestable, o sea, fue neutro para estos 4 puntos. El líder fue un estudio publicado el año siguiente, en el 2016, que con un MACE de 3 puntos de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal en población de muy alto riesgo, observó de una disminución, o sea, prevención de eventos cardiovasculares. El estudio Sustain 6 con semaglutide mostró también reducción del MACE de 3 puntos. El estudio Excel con exenatide-LAR, fíjense, la barra gris toca la línea de equidad en su extremo, con lo cual no logró demostrar el beneficio cardiovascular, pero estuvo a punto. O sea, la tendencia es bastante clara. Fue un estudio que tuvo un gran defecto, que si bien era muy grande, porque hay más de 14.000 pacientes, perdió gran parte, entre el 30 y 40% se perdieron en el seguimiento, o sea que perdió mucho valor por esto y quizás la línea de equidad no hubiese tocado la línea de equidad a la barra y hubiese mostrado el beneficio, pero eso nunca lo sé. El estudio Harmony con albiglutide demostró reducción de eventos cardiovasculares del MACE de 3 puntos. El estudio Rewind, que fue el estudio que más pacientes de prevención primaria, o sea que solamente tenían factores de riesgo, incluyó, y el estudio Rewind demostró beneficio en el MACE de 3 puntos de muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Por eso a partir de febrero de este año, el dulaglutide es la única droga que se recomienda por la FDA para prevención primaria de enfermedad cardiovascular. El estudio Pioneer fue un estudio que se publicó el año pasado. El estudio Pioneer es un estudio que, fíjense, para el MACE de 3 puntos no logró demostrar la disminución. Sí disminuyó eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, perdón, pero no logró demostrar beneficios a nivel del MACE de 3 puntos. O sea que para todo este grupo de drogas es bastante claro la tendencia hacia el beneficio más allá de los distintos. Con los SGLT2 inhibidores
tenemos 3 estudios con las 3 principales drogas, que es el EMPA-REC con la empaglifosina, fue el primer estudio publicado en el año 2015. El estudio CANVAS, el estudio DECLARE, CANVAS con canaglifosina y DECLARE con dapaglifosina. Fíjense, aquí tenemos el número de pacientes, el que más incluyó fue el estudio DECLARE, donde el estudio DECLARE tuvo la particularidad de que incluyó muchos pacientes con factores de riesgo, pero sin enfermedad cardiovascular. El estudio en PARREC, el 100% tenían enfermedad cardiovascular, en el CANVAS el 62% y en el DECLARE el 60%. Esto lo explico porque puede dar lugar a explicación de por qué en algunos se vio más beneficio que en el otro. En cuanto a los resultados, los 3 evaluaron el MACE de 3 puntos, que les había comentado. Hubo reducciones en el EMPA-REC para el endpoint primario de 3 puntos del 14%, en el CANVAS del 14%, en el DECLARE fue no significativo. Se vio disminución de muerte cardiovascular en el EMPA-REC, en el CANVAS no dio y en el DECLARE tampoco dio. O sea que la dapaglifosina, por lo menos en esta población, demostró beneficio a nivel de el endpoint primario, muerte cardiovascular, muerte por cualquier causa. Y fíjense lo que sí fueron las 3 drogas consistentes, los 3 estudios, la disminución de la mortalidad por insuficiencia cardíaca, de la hospitalización, perdón, por insuficiencia cardíaca. 35, 33 y 27% con las 3 drogas. O sea que lo que sí fueron muy consistentes fue en la disminución de insuficiencia cardíaca con las 3 drogas. En cuanto a endpoints renales, también las 3 drogas mostraron disminución de la caída del filtrado, disminución de la proteinuria y disminución de la progresión de enfermedad renal. O sea que las 3 drogas fueron muy consistentes en disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca y lograban disminuir la progresión de enfermedad renal y disminuir la albuminuria. En cuanto a los efectos adversos, las infecciones urinarias y genitales se vieron aumentadas en los 3 estudios. Hipovolemia, les mostré que eran fármacos que tenían un efecto diurético. El estudio CANVAS aumentó las amputaciones distales y hubo un leve aumento de fracturas también de huesos chicos. Pero básicamente las cosas que tenemos que tener cuidado es en la hipovolemia, infecciones urinarias y genitales sobre todo. Hipovolemia y infecciones genitales. Acá como resumen de los efectos cardiovasculares, como les dije, el MACE de 3 puntos disminuyó con EMPA, glifosina, con canaglifosina y fue neutro con dapaglifosina. Repito que DECLARE tuvo un 60% de pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. La muerte cardiovascular en PARREC, muerte por todas las causas. Lo que sí, como les decía, fue consistente en todos los estudios la hospitalización por insuficiencia cardíaca que disminuyó un 30% y los endpoints renales que disminuyeron con las 3 drogas. CANVAS mostró aumento de amputaciones y un leve aumento de fracturas, repasando la diapositiva anterior. Hay 2 drogas, son la sotaglifosina y la ertuglifosina, que están con sus estudios de seguridad cardiovascular en marcha, así que los tendremos en los... Bueno, planteamos que la diabetes aumenta el riesgo cardiovascular y que tenemos 2 drogas, 2 de los grupos de drogas que demostraron beneficios a nivel cardiovascular. O sea que si tengo una población que tiene más riesgo cardiovascular y logro un beneficio cardiovascular, obviamente que esto me va a cambiar de decisiones terapéuticas. Entonces los resultados de estos estudios de seguridad cardiovascular con GLP-1 agonistas y SGLT2 han afectado las pautas de tratamiento, lo cual es lógico. Las últimas guías europeas y americanas que aparecieron en el año 2018 y han sufrido pequeñas modificaciones en los últimos tiempos, nos sugieren plantearnos al paciente desde esta perspectiva. Primera línea de tratamiento es el cambio de estilo de vida y la metformina, ¿sí? Y de acuerdo a los objetivos de lograrse o no objetivos de glicosilada, tendríamos que seguir la siguiente manera. O sea, después de metformina y cambio de estilo de vida, tengo que preguntarme lo siguiente. ¿El paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular predominantemente, aterosclerótica,
yo debería plantearme, en primer lugar, GLP-1 agonistas, porque fueron los que más beneficio demostraron a nivel de disminución de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En segundo lugar, SGLT2, perdón, inhibidores, los cuales han demostrado principalmente su beneficio a nivel renal y también cardiovascular. Si lo que predomina es la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal, primero tengo que plantearme los SGLT2 inhibidores y en segundo lugar los GLP-1 agonistas. Si la respuesta es no, el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida ni enfermedad renal, tengo que ponerme a hacer las siguientes preguntas que debieran que debería hacerme son: ¿realmente necesito minimizar el riesgo de hipoglucemia porque un paciente con alto riesgo para hipoglucemia? Bueno, me puedo plantear los GLP-1 agonistas, los DPP-4, los SGLT2 y las tiazolindionas, que ninguno de estos producen hipoglucemias. Y de ahí vamos a ver qué vamos agregando. Si lo que tengo que priorizar es el descenso de peso o la no ganancia de peso, los GLP-1 inhibidores son los que más descenso de peso han demostrado, de 3 a 6 kilos, por lo menos con las dosis que usamos en diabetes. Y en segundo lugar, los SGLT2 inhibidores, los cuales han demostrado una disminución de 2 a 3 kilos, que a veces puede ser más. ¿Qué pasa? Tanto los GLP-1 como los GLP-1 agonistas como los SGLT2 inhibidores son drogas caras, igual que los DPP-4. Entonces me dice, por lo menos para Estados Unidos y Europa, si el costo es un problema mayor, debería plantearme el uso de sulfonilureas, que siguen siendo extremadamente útiles y de uso habitual, pero son de más bajo costo, tienen el problema de aumento de peso y de riesgo de hipoglucemias, o las tiazolindionas, las cuales generalmente el principal problema que tienen son los edemas y el aumento de peso, pero son drogas que son perfectamente utilizables. Entonces, el impacto que han tenido todos estos trabajos sobre las guías es priorizarlos a la hora de la toma de decisiones, sobre todo en pacientes con enfermedad renal o enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su atención. Mi mail por cualquier consulta que tengan, con gusto la respondo.